Saludos a todos, sean bienvenidos a este programa Fedora TM Studio. En esta ocasión vamos a seguir trabajando en nuestro taller de Notion en la práctica, para lo cual vamos a hacernos de la ayuda de ChatGPT. Con él vamos a construir lo que es un asistente al cual le vamos a definir algunas instrucciones y luego ese asistente nos servirá para poder, por medio de estas instrucciones, poder ir remitiendo actualizaciones a esta base de datos que ya nosotros hemos visto y conocido en otras versiones de este taller. Por ejemplo, esta tabla que se llama búsqueda laboral, que ya ustedes la conocen. Tenemos desde ella, por ejemplo, que se van a ir actualizando cada uno de los datos de esas empresas. Nosotros teníamos, por ejemplo, como vemos ahí en la pantalla, vemos que se observan diferentes empresas, el puesto, etcétera, ¿verdad? Pero el día de hoy vamos a ir trabajando con Notion y ya luego con un conector vamos a ir dándole las instrucciones para ir actualizando esta tabla. Sean todos bienvenidos y comenzamos. Bueno, en esta ocasión vamos a configurar lo que es un proyecto en ChatGPT. En este proyecto lo que vamos a hacer es que vamos a colocar las instrucciones, específicamente diciéndole cuál es la función que nosotros queremos ocupar, los portales donde queremos que él pueda hacer la búsqueda, ¿verdad? Porque habíamos hecho en otras clases específicamente para LinkedIn, ¿verdad? Entonces yo voy a colocar aquí, ya luego de que lo cree, vamos a colocar como si fuera un nuevo chat: busca 10 ofertas que más se adapten a mi perfil en República Dominicana. Y lo que él va a devolver entonces va a ser con relación a las instrucciones que le hemos colocado, que yo le voy a dejar las instrucciones que yo coloqué, se las voy a dejar anexa en este mismo video abajo. Pero vamos a editar aquí y vamos a poner que coloca el enlace también para nosotros poder tener acceso a cada uno de los empleos que él nos da, ¿verdad? Con la web de las empresas o del portal donde fue publicado, para que entonces las referencias que él nos dé, o sea, no de la tabla, pero con las referencias específicamente de la página web donde están publicadas la plaza de empleo, ¿verdad? Entonces, aquí ya él me devuelve la tabla con todas las especificaciones de la compatibilidad que tiene con mi CV. Ya todo eso lo vimos en otra clase. Si hay alguien que está entrando por primera vez, les recomiendo que puedan entrar a las clases anteriores para que vean lo que queremos hacer con lo que es la compatibilidad y todo eso, ¿verdad? Entonces, ya aquí él me devuelve 10 plazas de empleo que verdaderamente yo podría solicitar. Y fíjense que aquí a la derecha le está poniendo inclusive dónde fue que se publicó. Entonces, aquí yo le voy a poner, yo le voy a poner, por ejemplo, en el agente, ¿verdad? Ofertas de trabajo remoto en República Dominicana, ¿verdad? Porque una cosa es también que sean presenciales y otra cosa que sean remotos, que se adapten a mi perfil. Entonces, él me va a lanzar exactamente 10 oportunidades de trabajo remoto también, publicadas principalmente en LinkedIn, porque es que aquí en República Dominicana no utilizan mucho los otros buscadores, pero igual vamos a editar aquí
coloca en una columna el enlace de la empresa que solicita la vacante. Y entonces, para nosotros poder tener el enlace específicamente, ¿verdad? No entrar directamente al LinkedIn, sino directamente a donde fue publicada la plaza. Es decir, qué empresa fue y si fue la empresa, ¿verdad? De preferencia en los últimos días, porque bueno, nosotros hay veces que vemos la plaza y tienen ya semanas ahí, o dice ya hay 100 candidatos, le vamos a poner entonces 24 horas para que entonces solamente nos lance las que fueron publicadas en las últimas 24 horas. Aunque no existan, por ejemplo, las últimas 24 horas, él no lance las más recientes, ¿verdad? Entonces, estas son las más recientes igual. Él me lanzó esas 10 vacantes. Y todo, con la compatibilidad y todo. Bien, a continuación vamos a realizar uno desde el principio, ¿verdad? Fíjense que aquí yo tengo dentro de los proyectos ese que está creado, que dice escritura, pero vamos a comenzar uno desde el principio, que se llame editor de CV. Aquí en el iconito le vamos a poner el color lila y le vamos a poner este lapicito. O no, mejor no, vamos a ponerle este cuadernito. Entonces para crearlo desde cero, ¿verdad? Aquí decimos crear proyecto. Entonces, para las instrucciones, yo lo que hago es, uno puede dar la configuración del proyecto aquí, ¿verdad? Pero vamos a buscar cómo hacer las instrucciones, porque no siempre yo le voy a dar el prompt. Entonces, ustedes lo que hacen es que ponen aquí, por ejemplo, dame las instrucciones adecuadas para la descripción del proyecto, redacción de CV, o redactor o editor de CV, para que entonces él nos va a describir, ChatGPT nos va a describir cuáles son las instrucciones exactas que debería de ponerse en el proyecto, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a poner allá. Aquí yo estoy poniendo el objeto de este proyecto es poder aplicar a empresas y que mi CV pase los ATS. Bien. Además de que pueda utilizar las frases adecuadas. Ustedes saben que, por ejemplo, para los CV ahora mismo hay palabras que son como clave para que pueda pasar los filtros. Si nosotros no tenemos esa palabra clave, entonces nuestro CV lo descartan. Entonces yo le puse que nos describa, por ejemplo, también 3 banderas rojas que pueden afectar nuestro CV. Y eso es porque, por ejemplo, hay cosas o aplicaciones o herramientas que se hacen indispensables para uno tenerla en el CV. Y como todos los días salen herramientas nuevas y eso, entonces eso hay que ponerlo. Entonces yo lo estoy poniendo que me identifique 3 banderas rojas que puedan identificar en el CV y que harían que un reclutador pueda identificar y descartarlo, ¿verdad? Por ejemplo, si no la tuviera. Entonces eso lo vamos a poner dentro de las mismas instrucciones. Fíjense aquí, todas las instrucciones la va poniendo. Todas las instrucciones. Entonces, eso mismo es lo que vamos a copiar y lo vamos a pegar allá. No lo vamos a leer ni nada, en este caso. Ustedes ya tranquilamente después lo leen para ver qué cosas ustedes ven que tengan dentro de la descripción. Y si usted entiende que no es compatible con lo que usted está buscando, usted lo puede editar también y agregarle algunas otras cosas. En este caso nosotros vamos a dejarlo así porque es algo bien didáctico y simplemente vamos a dar aquí donde dice copiar. Vamos a copiar ese texto y vamos a darle aquí en ese lapicito donde dice editor de CV. Vamos a darle estos 3 puntitos donde dice configuración del proyecto y aquí donde dice instrucciones lo vamos a pegar. Bien, entonces ahora sí podemos abrir una nueva conversación para nosotros poderle hacerle alguna pregunta, pero antes nosotros vamos a
a fijarlo. ¿De dónde yo tengo el mío? Aquí, yo tengo el mío aquí, donde dice, mira, donde dice anclado, ¿lo ven? Aquí dice agente buscador de empleo. Yo tengo un proyecto que se llama así. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, yo le voy a poner anclar. Y aquí, ustedes ven que yo tengo aquí oportunidades laborales. Ya ese, yo nada más tengo que decirle diario, lánzame los 10 empleos que sí o qué. Ustedes ven. Siempre, eso fue el que usamos la otra vez. Pero ahora, lo vamos a hacer aquí. Porque ya entonces puede hacer análisis de compatibilidad, porque como ya está aplicado el anterior, ya él va guardando todo eso en la memoria y él lo va perfeccionando. Entonces ahora le voy a poner, busca 10 plazas de empleo que se adapte mejor a mi CV y que en una tabla, porque yo siempre digo que me ponga todo en una tabla, pero en este caso lo vamos a decir, pónmelo en una columna, colocar el enlace directo, ¿verdad? Para que me diga dónde, por ejemplo, en la página web, o por ejemplo, ustedes saben que LinkedIn uno puede solicitar y dice solicitud rápida, pero hay otras veces que uno tiene que llenar el formulario, ¿verdad? De las empresas. Y uno tiene que llenar ese formulario completo, ¿verdad? Pero no te dice dónde está la plaza de empleo, pero en este caso, aquí le estamos diciendo que me dé el enlace del post, porque también puede ser que un reclutador publique un post, no directamente que lo publique en LinkedIn. Así que le estamos poniendo esas opciones. Aquí cargamos el CV en el signo de más y vamos a decirle que utilice mi CV. Utilizar mi CV, eso es lo que tengo yo en la memoria, tengo que borrarlo. Que utilice mi CV para hacer el análisis, ¿verdad? ¿Qué sucede? Acuérdense que la otra clase hicimos lo que era el análisis de compatibilidad, ¿se acuerdan? Que eso es que uno tiene que hacer la comparación de los CV y uno, por ejemplo, usted compara su CV, que no lo vio, usted compara su CV con el de la plaza de empleo, que entonces él te va a dar un porcentaje de análisis de compatibilidad. Eso es lo que estamos pidiéndole aquí, para que él nos dé en una columna qué tan compatibles somos y la probabilidad que vamos a tener para la entrevista, para saber si nos van a llamar o no de esa entrevista. Entonces aquí él lo pone en una columna, ¿lo ven? Y en el enlace él también pone las vacantes, ¿lo ven? Eso está nítido así. Ya ahí nosotros sabemos si efectivamente queremos solicitar en esas plazas o no. Eso ya está opción de nosotros. Y por ejemplo, miren aquí, él dice ligeramente hay compatibilidad porque por ejemplo aquí él me analizó en Estados Unidos, me dijo que necesitaría yo Procore, Autodesk Construction Cloud, Bluebeam, que eso yo no lo tengo como software, ¿verdad? Pero yo sé que tendría que tener las certificaciones si me interesa y foco en Estados Unidos. Ven que ahí tiene 1, 2 y 3, me puso 4 frases que no va a tener mi CV, ¿lo ven? Y por ejemplo también mi CV, él me dice que dice B2, mi inglés, y que en Estados Unidos me pedirían quizá un C1, ¿lo vieron? Bien, entonces esas son las red flags que yo le pedí que me dijera. Y aquí, por ejemplo, vamos a crear otra conversación entonces con nuestro, y vamos a agregar con nuestro editor, ¿verdad? Con el proyecto de editor de CV. Vamos a agregar nuevamente el CV y entonces le vamos a decir que busque para ahora, en vez de ser como ingeniera civil, que fue la otra que yo busqué, ahora yo le voy a decir que lo busque como especialista en prevención de riesgo laboral, ¿verdad? Esas son mis dos opciones principales. Entonces aquí él me lanza, ¿verdad? Diferentes empresas, lo mismo, fíjense, la compatibilidad, y me pone el enlace directamente. Vamos a comprobarlo, que en el otro yo no lo comprobé. Fíjense, aquí se abrió una página que es de Metronic. Directamente él nos lanzó, porque como el enlace, el de la publicación, ve, dice aplicar en Metronic.
dice EHS Specialist. Pero entonces si nosotros queremos, por ejemplo, eso fue porque no nos llevó directamente al enlace. Ya por lo menos sabemos que ahí está publicada. Entonces eso es porque la página donde lo tienen publicado tienen filtros. Entonces no está pasando esos filtros, ¿lo ven? Entonces aquí, como quiera, ya lo vamos a buscar, porque lo importante es que ya sabemos quién fue que la publicó, la plaza. Ahora aquí entonces aquí hemos filtrado por República Dominicana. Y entonces como él va a buscar ahora en la República Dominicana, ¿verdad? Ahí nosotros podemos identificar cuál es el que a nosotros nos interesa, ¿lo ven? Entonces miren, ahí dice gerente de sistema de calidad. Es probable que sea ese. O, por ejemplo, sí, ese, Sustaining Engineer, ¿verdad? Exacto. Así que aquí habían dos plazas. Ese, por ejemplo, fue publicado hace 2 días, el 24 de julio. Ese fue en el momento que yo hice la grabación, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos otro que fue Epiroc, otra empresa igual que él buscó, que decía analista con experiencia en minería subterránea, igual aquí en la República Dominicana. ¿Lo ven? Que es el segundo que estaba ahí. Ahora le vamos a dar a ese que dice aplicar en alfa, que es el tercero. Le vamos a dar a ese. Igual aquí tenemos una lista de países, pero aquí tenemos que pasar el filtro, ¿lo ven? No, porque están todos los países ahí publicados, pero ya sabemos que en ese, si buscamos República Dominicana, tiene que haber uno obligatoriamente, que es diferente que si nosotros estuviéramos buscando así a lo loco en internet, o buscando en LinkedIn, que por ejemplo esta plaza parece que no está publicada en el LinkedIn, sino que está publicada en esa empresa. Entonces aquí buscamos República Dominicana en el filtro, ¿lo ven? Y ahí vamos a encontrar más oportunidades. Miren, ingeniero de calidad, ingeniero de procesos, ven, porque a mí me va a lanzar así, porque ese perfil que yo tengo de ese currículum está enfocado a diferentes áreas de prevención de riesgo, ¿verdad? Que son como 7 u 8 áreas, como yo le dije una vez, no sé si ustedes lo recuerdan. Entonces aquí viene, por ejemplo, yo puedo aplicar a ese que dice ingeniero de calidad. Ahora vamos a en este proyecto que ya yo lo tengo creado, que es para escrituras. Yo lo hice para poder hacer los posts de LinkedIn, etcétera, ¿verdad? Entonces aquí yo le voy a pedir que él me dé como un estilo de post. De estas 10 empresas, dame verdadero motivo, razón o circunstancia. Bueno, quise decir razón. Razón o circunstancia. Yo debería de aplicar en fin, son 10 empresas a las que yo debería de aplicar porque tienen un buen comportamiento ético. Eso se debe porque normalmente, por ejemplo, en el caso de la responsabilidad social y ética, o en el caso de seguridad laboral, ya he tenido algunas experiencias, por ejemplo, de que normalmente son empresas que no tienen una buena conducta, ¿verdad? Los empresarios no tienen buena conducta, entonces yo prefiero mejor ya hacer una pesquisa antes de yo solicitar empleo en esa empresa. Aquí entonces estoy poniendo que si han tenido un buen manejo ético o credibilidad ética, manejo de recursos, tanto financiero como humano, huella ambiental, etcétera, ¿verdad? Y puse las empresas que él nos había dado allá, de esas 10 de las que me había sacado. Entonces él me dijo, me está poniendo un ranking de la más óptima para yo poder trabajar, ¿verdad? Me puso por estrellita en cada área, por ejemplo, me puso fue la misma que estaban allí. Entonces,
Aquí me puso las razones. De último me puso las razones, me puso por qué vale la pena trabajar allí, por ejemplo. Dice que Medtronic es una de las empresas médicas más admiradas del mundo, salvan vidas en su propósito corporativo, y trabajar aquí significa que trabajo impactaría. Es un entorno altamente regulado, aportan valor estratégico a mi perfil. La otra dice que es un líder mundial en tecnología médica. La otra dice que es una empresa industrial considerada como una referencia mundial. La otra dice que es una empresa sueca. Minería responsable. Es decir, que vamos mirando, por ejemplo, cada una de las cualidades que él nos sugiere, porque esas empresas serían buenas. Y aquí me pone cuál tendría mayor impacto en mi perfil. Dice que BD, porque conocen el valor de profesionales senior capaces de integrar la calidad, el medio ambiente y la seguridad. Eaton, porque combina ingeniería, sostenibilidad y excelencia operacional. Y de último me deja constructoras RICE, fusión solar y las demás, ¿verdad? Bien, entonces, si ustedes se fijan, no solamente buscar empleo, más bien nosotros tenemos que buscar una empresa que sea compatible con nosotros, porque si no, lo que quiere decir es que esa puede ser una mala experiencia. Aquí yo puse entonces, ¿cuál tiene un peor manejo ético? ¿Cuál de todas tiene un peor manejo ético? Yo lo estoy poniendo, ¿verdad? Y con los recursos humanos. No sería riguroso afirmar cuál tiene un peor manejo ético o la peor gestión de recursos humanos sin evidencia objetiva, porque él no tiene acceso a esa información a menos que sea pública, ¿verdad? Pero aquí ponen, ¿por qué la constructora aparece más abajo? No significa que sean empresas poco éticas, se debe principalmente a que el sector construcción suele presentar una mayor accidentabilidad laboral. Y de la constructora me está poniendo son esas tres que tienen una mejor oferta. Si es que voy a solicitar a la constructora, me está recomendando esas tres preferiblemente, ¿verdad? Bueno, ustedes se fijan. Entonces, aquí dice, bueno, ya es otra cosa que sí. No es necesario. Muchas gracias, eres un tipazo. Entonces, como ustedes ven, ya ahí tenemos algunas formas de cómo solicitar empleo. Yo espero que hasta ahora el taller haya sido de su agrado. Y nada, seguiremos conociendo como estrategia de cómo buscar empleo y eso. Cuídense. Bye. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal en Dora, TM Studio.